de elaboración, de aceptación, edición y publicación. Entonces es como que literatura un poquito que no está actualizada, ¿no? Y no sabemos también si es de la más alta evidencia. Aquí está lo top en evidencia científica, resumido en una guía clínica. También tenemos la clasificación SAC para implantología oral, que se basa en lo que es riesgo de tratamiento, y esto está de acceso fácil para cualquier persona online. Hay que entrar a la página del ITI internacional, iti.org, y podríamos hacer uso de ella. Nos va a permitir valorar el riesgo que podríamos tener a la hora de realizar cualquier procedimiento clínico respecto a implantología. En dos partes se divide: procedimientos quirúrgicos y procedimientos protésicos. El glosario en terminología de implantes, también revistas periódicas que van emitiendo para sus asociados, y guía de consensos que se dan, que es lo que vamos a ver hoy día, que se dan cada 4 y cada 5 años. Son reuniones donde se juntan toda la gente más importante en lo que es investigación a nivel mundial que tiene relación con implantología oral, para editar estos consensos basados en la más alta evidencia científica. Y también tiene redacciones, opiniones que pueden presentar en artículos en revistas, por ejemplo. Todo esto, un asociado a ITI puede tener acceso a toda esta información. Bien, vamos a hablar ahora sí de del tema por el cual estamos reunidos esta noche. ¿Qué es una conferencia de consenso? Una conferencia de consenso es una reunión, como les comentaba hace un momento, de especialistas y científicos que tienen que ver con la publicación y con la elaboración de artículos científicos. Se reúnen cada cierto periodo de tiempo, cada 4, cada 5 años, y vienen reuniéndose desde el año 2000 para poder emitir una guía consensuada con base en evidencia científica. Este año le tocó a la ciudad de Holanda, en Ámsterdam, y a los miembros de la ITI, que cada cierto tiempo nos reunimos, nos pasaron los últimos consensos que aún no están publicados, pero que se los voy a compartir el día de hoy. Bien, las actas de la 6ª conferencia del consenso ITI se dividen en grupos, ¿no? El primer grupo es quirúrgico, y los ítems que se tocaron en este consenso o en esta reunión de consenso fueron implantes cortos, implantes narrow, que son implantes de diámetro reducido, implantes cónicos, preservación de reborde, y evidencia en el uso de diferentes materiales para regeneración ósea. No se ve muy claramente, pero aquí está el nombre de las personas que intervienen en esta reunión y discuten, se encierran por unas horas en un día y llegan a un consenso en base a toda la evidencia disponible, actualizada en el momento. Lo que vamos a tratar el día de hoy es el grupo número 2, lo que es protésico. Se reunió así, bajo este título, grupo protésico, pero tocaron temas de implantes angulados, colocación de implantes y carga de implantes, restauraciones o implantes cerámicos versus implantes de titanio. Ya han encontrado en estos 4 últimos años más evidencia que avala el uso de los implantes cerámicos como alternativa de material a lo que comúnmente todos conocemos que es el titanio, y los materiales de circonia como restauración. Lo curioso aquí es que han relacionado lo que es colocación con carga, y acá está lo novedoso. En la última reunión de consenso y la última clasificación que se dio para tiempos de colocación de implantes fue en el año 2009. Ahora lo vamos a ver en un momento para recordarlo. Y actualmente está conjugado lo que es implantes
implantación y carga. Vamos a ver esa secuencia ahora. El grupo 3 habla sobre los resultados reportados por pacientes. Ya no, la investigación ahora se ha volcado más por este lado. La investigación quiere determinar si es que lo que trabajamos al paciente le gusta, le agrada y si está satisfecho con los tratamientos, ¿no? De esto se trata todo esto. Entonces ya no se considera solamente éxito a si la coronita nos quedó bonita o si la encía está recuperada y nos gusta a todos nosotros. Ya no es solamente eso. Ahora también pesa mucho la percepción de los pacientes y está tomando peso muy fuerte, un peso muy importante para poder determinar el éxito en nuestro trabajo. Complicaciones y riesgos, tecnología digital. Esos fueron los 5 campos que han abordado en esta reunión de consenso. Vamos a tocar lo que es tiempos de implantación, si no, no va a dar el tiempo para tocar lo demás, pero vamos a ver con detenimiento esto. ¿Sí? Esta es la clasificación del año 2009, la que todos conocemos. Según los tiempos de clasificación basados en los resultados clínicos deseados que queremos aprovechar para realizar esta terapia. Tenemos la implantación tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 corresponde a colocación inmediata, la tipo 2 a una colocación temprana, como la tipo 3 también colocación temprana, pero la tipo 2 referido a la curación de los tejidos blandos y la 3 a la curación ósea. En el tipo 2 debemos encontrar un sitio post-extracción con tejidos blandos curados, pero sin curación ósea significativa. En el tipo 3 los tejidos blandos ya están curados y los tejidos duros, o el tejido óseo ya tiene una curación ósea significativa. Y bueno, el tipo 4 es lo que menos deberíamos esperar o dejarlo para poder realizar nuestra terapia en este momento. Por lo general vamos a encontrar pacientes cuando ya llegan en estas circunstancias. Hay diversas clasificaciones en cuanto a terapia con implantes dentales. Una de ellas es la que les presento aquí, que un colega mío, el doctor José Carlos Rosas, que deben conocerlo mucho, me pasó acá y me ha permitido mostrar. Lo curioso de esta clasificación es que aborda todos los tipos de terapia con cada tiempo de implantación, ¿no? Tenemos solamente la implantación más regeneración ósea, implantación más injerto de tejido blando, implantación más regeneración y tejido blando, implantación solamente más provisionalización inmediata, implantación más regeneración, más provisionalización, implantación más injerto de tejido blando, más provisionalización y todo junto, implantación más regeneración, más injerto, más provisionalización. Todas estas terapias son las que se presentan en la actualidad, con un nivel de evidencia bajo, mediano o alto. No colocamos aquí aún lo que son las técnicas nuevas, como lo que es el sobrechill o como lo que es el uso de concentrados plaquetarios para la utilización para las terapias, ya que aún no hay mucha evidencia de muy alta significancia que puedan avalar estos resultados o estos tratamientos. Pero es necesario saber que sí, ya se están realizando estudios, ¿sí? Y bueno, lo que se está encontrando es que sí, están dando resultados. Pero no es el tema de hoy, pero lo podríamos tratar en otro momento. Y por último, la preservación de reborde, que se va a realizar siempre que se tenga que posponer por algún motivo la terapia de implantación, ¿sí? Cualquier duda que tengan, pueden interrumpir con confianza para poder aclarar cualquier duda. ¿Sí? Esto es lo que es implantación en medio. Pero el ITI agrupó todo eso en esos 4 tiempos. Y lo que ahora
estamos viendo lo siguiente, que sigue manteniéndose la implantación inmediata con esa clasificación. La implantación temprana ya no se separa como tipo 2 o tipo 3, sino ya es todo junto, y ya no en números romanos, sino es 1, 2 y 3. ¿Sí? Implantación inmediata, que es la implantación que se realiza en el mismo momento de la extracción. La implantación temprana, cuando tenemos tejidos blandos cicatrizados o huesos cicatrizados. ¿Sí? Ya solo se reúnen esas dos en un solo momento, temprano, cualquiera de los dos. Y la tardía, donde ya el hueso está cicatrizado, donde se da más de 6 meses desde la extracción. Y los protocolos de carga que ya conocemos: inmediata hasta la primera semana, temprana desde la primera semana hasta los 2 meses y convencional más de 2 meses. Segunda novedad, ahora se realizan combinaciones terapéuticas. ¿Qué quiere decir? 1A, implantación inmediata con carga inmediata. 1B, implantación inmediata con carga temprana. Y 1C, implantación inmediata con carga convencional. ¿Qué es lo que han encontrado en la revisión de la literatura en estos 4 últimos años? Los éxitos el éxito y la supervivencia se mantienen altos, ¿sí? Y todas estas terapias validadas clínica y científicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos realizarlo sin ningún problema. Está avalado por la literatura científica. Este es el primer bloque. El segundo bloque: implantación temprana con carga inmediata. Insuficiente literatura aún. ¿Que se realiza? Sí se realiza, pero no hay suficiente evidencia científica que avale este tipo de terapias. ¿Qué quiere decir? Que cuando pensemos realizarla, podríamos hacerla, pero hay posibilidades de riesgo. No que necesariamente se vaya a dar, sino que no hay un soporte científico que nos diga sí, porque si hay reportes de caso, hay estudios con poco nivel de evidencia, pero aún no hay lo suficiente. Y es que tiene relación con los tiempos que quieren esperar nuestros pacientes. Por lo general van todo más rápido y van por la carga inmediata, ¿no? O por la implantación inmediata. La implantación temprana recién está tomando fuerza, y como vamos a ver, los resultados que se dan los resultados estéticos y funcionales que se dan con esta terapia incluso pueden llegar a superar en ciertas condiciones negativas a una implantación inmediata. ¿Sí? Entonces, 2A, que es implantación temprana con carga inmediata, documentación insuficiente. Implantación temprana más carga temprana, documentación insuficiente. Implantación temprana más carga tardía, aquí sí hay más nivel, aquí sí hay más cantidad de evidencia de artículos que avalen este tipo de terapia. Nos hablan los estudios que hay una supervivencia promedio del 96%, validado científica y clínicamente. Esta alternativa de acá es la que en la mayoría de los casos se debe realizar siempre que encontremos algún aspecto negativo que contraindique la elección de una terapia de implantación inmediata. Que ahora lo vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son esas condiciones? Y tenemos el tercer rubro, que es la implantación tardía combinada con carga inmediata, que también tiene validación clínica y tiene buen nivel de evidencia. La implantación tardía con carga temprana, miren esos porcentajes, y la implantación tardía con carga diferida. Supervivencia promedio 97.7, validada científica y clínica. Y vamos pensando también en los resultados, en las posibles complicaciones o problemas que podríamos tener si algo no funciona o un paciente nos denuncia. Porque lo primero que van a solicitar es evidencia. Si no hay soporte en la evidencia científica, estamos ya perdiendo, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar la sugerencia a esto con lo que la evidencia puede avalar. De todas maneras, claro está que son protocolos, recomendaciones en base a una revisión de literatura. Está en cada clínico el conocimiento, la experiencia y el criterio que pueda llegar a tener para realizar cierta terapia. Finalmente, son letras, números fríos que tienen a orientarnos, pero
no es del todo a 100% que nos vaya a decir no lo vamos a hacer. Podríamos nosotros hablar a nuestro criterio y a nuestra experiencia, pero es necesario saber que aún no es suficiente literatura que pueda dar estas conclusiones. La complicación más frecuente en prótesis de transición o provisoria fue la fractura, el agotamiento de tornillos y la ruptura del material de revestimiento. En la prótesis definitiva, la fractura fue poco común, lo más común fue presencia de desgaste de material o fractura para adaptación de los tornillos, agotamiento de la nueva estructura y pérdida de material diseñado de ellos. ¿Qué es lo que yo le he puesto solamente los datos que nos han pasado? Porque en lo que es el ITI en nuestro grupo está por rangos y categorías, ¿no? Está el director de un país, de un study club, luego viene un fellow, que es uno que dirige toda una región, y estos fellow que dirigen regiones son los que han asistido a esta conferencia y nos han pasado todos los datos. Repito, aún no está publicado esto, seguramente va a salir a fin de año o el próximo año ya los papers donde pueden explicarnos mejor todo esto, pero no solamente hablan acerca de implantes unitarios, sino que también está relacionado con implantes paredénticos totales, para protocolos. Entonces, se refiere en general. Recomendaciones clínicas. El diseño de la prótesis definitiva dependerá de varios factores como el tipo de material, una pieza o segmentadas específicas de la prótesis, factores estéticos como soporte, línea de la sonrisa, dientes o prótesis antagonista, espacio protésico, anatomía del reborde, distribución de material, higiene y paciente. Vamos a ver algunos casos con cada combinación. ¿Sí? Al menos he traído casos referentes a lo que es implantación inmediata, las 3 combinaciones, implantación temprana, 2 combinaciones, implantación tardía también la tengo, pero vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Implantación inmediata más carga inmediata. Recordemos este porcentaje, 98.4%, validador clínicamente. ¿Sí? Paciente que llega a la consulta en el año 2011. Vemos en la sonrisa alta, felizmente el diente problema en este caso fue el diente inferior, la pieza 3.1, ¿sí? Con una corona definitiva no estética y con daño en la encía, ¿no? Podemos ver signos de inflamación. Vemos cómo es una restauración desbordante y vemos también la radiografía periapical que nos evidencia una lesión periapical crónica que estaba generando el dolor por el cual llegó la paciente a la consulta. Vemos imágenes compatibles con material de obturación y material restaurador fijo, intraradicular, un poste metálico aparentemente, y también como que una falsa vía. No se podía hacer un tratamiento por la posibilidad de fractura de la raíz y además por la presencia de esa falsa vía que se ha realizado en el conducto. Se le ofreció al paciente la posibilidad de realizarse un tratamiento implantológico. Y inmediatamente nos hacemos la siguiente pregunta. ¿La presencia de infección periodontal o endodóntica afecta el éxito de la colocación inmediata del implante? ¿Y qué se sugiere para hacer frente a la infección en el alveolo antes de la colocación inmediata? Vamos a la evidencia científica. ¿Qué nos dice? Resultados de supervivencia de implantes en esta revisión sistemática del 2015, 85% a 100%. Esta revisión sistemática abordó estudios en humanos y estudios en animales. ¿Sí? 85 a 100% en ambos. Pérdida ósea marginal va de 0.41 más menos 0.22 hasta 1.9 más menos 1.4 en humanos. Estudios histomorfométricos en perros arrojaron diferencias no significativas en cuanto al PIC, que es el Bone Implant Contact, ¿no? Cuánto de hueso está muy bien en contacto con las roscas o la superficie del implante. Entonces, sí es un tratamiento que no nos va a ofrecer riesgo en cuanto a posibilidad de fracaso. ¿Y cuáles son las recomendaciones?
Minucioso curetaje de alveolo infectado, uso de antibióticos sistémicos, enjuagues de clorexidina, postquirúrgico variando de 1 hasta 8 días. Es posible el uso en combinación de hueso y semi-injerto y o plasma rico en plaquetas. Muchos a veces tenemos la duda de si está contaminado crónico, preferimos hacer la extracción y esperar unos días a que pasen, a que desaparezca la contaminación y recién poder hacer la implantación. Pero acá este estudio nos avala, recuerden que es una revisión sistemática, todos los estudios que han sido incluidos en esta revisión avalan que se puede realizar este tipo de procedimientos adicionales durante la implantación. Bueno, y no es nuestra realidad, o bueno, en algunos casos sí, el uso de un láser aéreo usando fotoacústicos para reducir las bacterias en sitios de osteotomía que estaban infectados por patología, ¿sí? Para poder descontaminar esa zona. Hay muchos reportes sobre periimplantitis retrógrada. ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? Cuando un implante o una corona ya está, o una restauración protésica presente en boca sobre implantes y presenta reacción a nivel del ápice del implante, que se puede ver como una fístula o a nivel del tejido blando. Y por lo general terminan en una apicectomía del implante para poder salvar la pieza. ¿Por qué se suele dar? Muchos reportes asocian la no limpieza correcta de esta lesión durante la implantación. Entonces es importante realizar una minuciosa limpieza. El doctor Quirine de la Universidad de Leuven nos habla y investigó mucho al respecto, y él recomienda lo siguiente: cuando no se puede realizar terapia de láser, lo que él realiza es utiliza una fresa quirúrgica redonda grande, y después de la extracción y después del curetaje pasa la fresa en toda la zona donde estaba la lesión, de esa manera tratando de limpiar lo más que se pueda la zona para poder realizar recién la implantación. Vemos el estudio tomográfico, vemos un reborde estrecho, vemos una tabla ósea delgada, y aparentemente no hay presencia de defectos en la tabla ósea vestibular, lo cual nos anima a realizar la implantación inmediata. Y en nuestra planificación está realizar la colocación de un implante cónico de 3.5 milímetros de diámetro, de 15 milímetros de longitud y una conexión interna tipo cónica. Como tenemos el reborde aparentemente conservado, las tablas óseas conservadas, pensamos en ese momento, recuerden que es 2011, no realizar regeneración ósea guiada. En aquel momento aún se tenía como criterio la distancia del gap, que se hablaba que si era menor a 2 milímetros no se debería hacer regeneración ósea, y que si era mayor recién deberíamos hacer regeneración ósea. En realidad, hasta ese momento se sabía que no afectaba con el éxito del tratamiento, pero sí afectaba los niveles de los tejidos blandos alrededor de la restauración del tejido. Entonces vamos a una clasificación de rebordes más actualizada, en 2014 de Belli, que nos habla acerca de las condiciones que se presentan en el reborde en los tejidos blandos para realizar una terapia adecuada. Esta clasificación nos habla de 6 ítems, clasificación 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? La clasificación 3 nos habla de que esta de aquí es la que corresponde al caso donde presenta dehiscencias periimplantales, y que el área de estabilidad tiene que ser aumentada dándose alrededor de las paredes que soportan o que van a soportar o circundantes al implante. Entonces, eso es lo que en este momento actualmente manda el criterio de terapia para este caso, pero que en ese momento no se realizó. Vamos a ver cómo se realizó el tratamiento. Se le realiza una exodoncia mínimamente invasiva y encontramos esto.
un defecto. Ahora dirán, ¿por qué abriste colgajo? No he puesto las fotos, pero después de realizar la extracción verificamos la integridad de las tablas óseas y vimos que había un defecto. Entonces en aquel momento decidimos abrir el colgajo para visualizar bien y no tener errores durante la preparación del lecho implantario. Y aquí vemos la presencia de la fenestración. ¿Qué hacer con el gap? En el año 2012, Juan y colaboradores realizan esta revisión, donde nos recomiendan que el uso de rellenos óseos en defectos alrededor de los implantes inmediatos en alveolos intactos puede reducir la recesión del tejido blando, así como la resorción vertical y horizontal de la pared ósea vestibular. Entonces, el tema de los 2 milímetros, a partir de ese momento ya queda descartado. O sea, la consideración de 2 milímetros del gap ya no se realiza desde entonces. Siempre que tenemos un gap, tenemos que realizar regeneración ósea. Pero me dirán, si es un diente tan estrecho como el del caso, ¿cómo realizamos la regeneración? A veces las partículas del relleno son, por más pequeñas que sean, imposibilitan realizar la colocación del implante. Realizamos la colocación y queda un gap tan pequeñito que a veces no se puede realizar la colocación del relleno. Vamos a ver qué alternativas tenemos en las siguientes diapositivas. Entonces podemos verificar aquí, con nuestro pin de paralelismo, la presencia de la fenestración, la orientación correcta, y realizamos la colocación del implante. Hasta entonces también no sabíamos cuánto se profundizaba el implante. Decíamos que en ese momento, repito, 2011, decíamos que va a haber una reabsorción sí o sí de 2 milímetros en altura del hueso óseo crestal. Entonces, si es un implante de colocación subcrestal, si pienso perder 2, debería colocar los 2 más abajo, debería colocar 4. Y colocamos el implante bien intracrestal, como ven aquí, 4 milímetros, es demasiado. Vamos contabilizando los errores. Ahora, injerto conectivo subepitelial. ¿Le coloco o no le coloco en ese tratamiento o en ese caso? Decidimos no colocar tampoco injertos de tejido conectivo. Ahora, en la actualidad, no hacerlo en ese caso es un error fatal. ¿Qué dicen los estudios acerca de los injertos de tejido conectivo subepitelial? Esta revisión sistemática del 2014 nos dice lo siguiente. Hay un OR de 4.56, un odds ratio, que es una medida estadística en estudios de asociación, no estudios tipo ensayo clínico, sino de asociación, vistos en un momento determinado de tiempo. ¿Sí? Nos habla de 4.6. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 4.56 veces de posibilidad de perder hueso marginal mayor a 0.5 milímetros cuando realizamos un injerto de tejido conectivo en comparación a no realizarlo durante la implantación inmediata. ¿Qué quiere decir? Cuando abrimos un colgajo, o aún así cuando hacemos una técnica de tipo sobre, vamos a generar inflamación en esa zona y probablemente genere pérdida ósea. No quiere decir que el volumen va a ver comprometido, pero de todas maneras va a haber pérdida ósea. Importante dato saber para tener en consideración eso. ¿Y qué dice un estudio más actualizado? Este ensayo clínico del 2018, donde el objetivo fue comparar los resultados en volumen en cuanto a un injerto de tejido conectivo realizado en un grupo de pacientes de carga inmediata y en otro grupo de colocación inmediata con carga inmediata y otro grupo de colocación inmediata con carga inmediata sin colocación de injerto de tejido conectivo. Realizaron una muestra de 60 pacientes, 30 para el grupo control, 30 para el grupo prueba. Al año volvieron a llamar a los pacientes para hacer el seguimiento o para realizar una nueva recolección de datos. Solamente pudieron contactar a 25 en ambos grupos y los resultados, de acuerdo a los objetivos trazados en el estudio, era verificar cambios volumétricos,
el nivel medio de la mucosa vestibular y el criterio o el PES, que es el Pin Aesthetic Score, que es para poder ver la relación de la encía respecto a la corona como queda, ¿no? Los resultados, cambios volumétricos. En el grupo prueba perdieron 0.68 en volumen, o sea, en aquellos pacientes que recibieron el injerto de tejido conectivo durante la colocación y progresión de injerción inmediato, hubo un cambio volumétrico de 0.68 milímetros, más o menos 0.59 desde el inicio del procedimiento. Y en el estudio o en el grupo control solamente 0.49. En cuanto al nivel medio de la mucosa vestibular, hay una ganancia en altura de 0.20 milímetros en el grupo prueba, pero pérdida de 0.48 en los que no se realizó la colocación del injerto de tejido conectivo. Y el Pin Aesthetic Score es semejante en ambos casos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las conclusiones? Para más o menos decirles cómo realizaron, cómo fue el procedimiento del estudio, es que se les tomaron modelos de estudio pre y postoperatorio al paciente, 12 meses después de haber instalado la colonia, postoperatorio y preoperatorio antes de realizar la implantación, modelos con silicona y obtenidos en yeso tipo 4. Esos modelos fueron escaneados y llevados a un software. Ahí vieron los cambios volumétricos y encontraron estos resultados. ¿Qué quiere decir entonces? Que el uso de injertos de tejido conectivo subepitelial en implantes inmediatos y provisionalizados en zona estética no dio lugar a una menor pérdida de volumen de la mucosa después de un año, lo que supone que un injerto de tejido conectivo subepitelial no puede compensar por completo la pérdida del hueso vestibular subyacente, aunque se encontró un nivel significativamente más coronal, es decir, se ganó más encía, el margen se ganó más en altura, cuanto a la cara frontal o la cara vestibular, la tabla ósea vestibular, en relación a eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener como valor aplicativo clínico? Que valoremos bien los casos para cuándo decidir colocar o no colocar injertos. Como que hay una tendencia a colocar injerto a todo, ¿no? Sí, dígame. No, hay un solo. De todas maneras son datos que recién están saliendo, ¿no? Y esto avala el estudio anterior que les mostré, que es la revisión sistemática del 2014, ¿no? Que de todas maneras evidencian pérdida de volumen óseo. Bien. Nosotros en este caso no realizamos injerto de tejido conectivo. No realizamos regeneración ósea, dejamos la fenestración en su lugar, pero realizamos la carga inmediata. Bueno, la provisionalización inmediata. Ahí estamos hablando de la construcción de la corona provisional, la instalación, y miren el detalle aquí. ¿Qué error pueden ver aquí? O sea, es un caso lleno de errores, pero que nosotros como clínicos sabemos que tenemos errores y tenemos aciertos. Y no todo pues es acierto. Los errores nos enseñan para poder corregir y tener un mejor criterio para las siguientes oportunidades. ¿Qué error pueden ver aquí? ¿Quién me dice qué error hay? Mira el hombro de contactando con el hueso crestal. ¿Qué es lo que va a pasar? Reabsorción de esa cresta interproximal. Entonces, cuando trabajemos con conexiones cónicas, que por lo generalmente son de indicación subcristal a la hora de realizar la instalación del pilar durante la carga, sea inmediato, sea ferida, tenemos que tener en consideración tomar una radiografía para verificar con la técnica paralela idealmente, para poder verificar si estamos invadiendo ese espacio. ¿Sí? Realizamos la segmentación en boca, pero el hecho de tener un cuello bajo abierto nos da la posibilidad de eliminar cualquier resto de cemento y realizamos puntos
intervenciones para cerrar el defecto. Aquí también utilizamos calibres gruesos, no se deben utilizar calibres tan gruesos, por ejemplo. Y vemos cómo el contorno queda. Control clínico a los 6 días, al mes, en la restauración provisional y la instalación final en diciembre. ¿Recuerdan qué mes era? Noviembre. ¿Sí? Finales de diciembre, el paciente ya está con su restauración. Los contornos adecuados, el margen también. Pero ¿qué pasa después? Control a los 5 años. El paciente no regresó a los 5 años. Es más, no iba a regresar. No había dolor, no sentía ningún problema. Yo la busqué porque me dio curiosidad saber qué fue el caso. La llamé, la busqué, la encontré, quise que venga a la consulta y le tomé las fotos para poder ver cómo estaba cómo había quedado mi tratamiento. Además que fue mi primera carga inmediata con colocación inmediata. Estábamos en la universidad recién empezando lo que es la especialidad. Y vemos, miren, el contorno cómo queda. ¿Qué podemos imaginarnos ahí? ¿Qué podemos estar pensando? ¿Qué defecto podemos estar teniendo ahí? ¿Qué se les ocurre? Tabla ósea. ¿Sí? Tabla ósea vestibular es lo primero que se me viene a la cabeza. Pero miren las crestas, o miren las papilas. No ha habido mucha variación. Miren. Miren. Y le tomo una radiografía. Y miren acá. ¿Qué pasó ahí? Esa corona no asentó bien. No la coloqué bien, no la cementé bien. No recuerdo cómo fue la cementación en aquel momento, son casi 5 años, pero lo más probable es que haya colocado un cemento, no haya llenado mucho la corona con cemento y no permitió asentarla correctamente. De todas maneras, como era infragingival, no pude ver bien. Pero aún así la restauración se mantiene, a pesar de la pérdida de la cresta ósea, las papilas siguen en su sitio. ¿Y a qué creen que se pueda deber eso? ¿A qué le atribuyen eso? Miren el contorno. Y le tomé una tomografía. Le mandé a tomar una tomografía para poder ver qué es lo que había pasado. Y miren, no hay tabla ósea vestibular. No hay nada de tabla ósea vestibular. Y el hueso interproximal se perdió, es cierto, porque el hueso estaba más alto, recuerden la radiografía inicial. Pero ¿a qué le atribuyen? Y miren, los contornos, cómo se pierden, tanto por mesial como por distal. Esta es la pieza, esta es la pieza. Miren, solo que es inferior. Tenía un contacto mínimo. Cuando le hice el control, volví a revisar, no había variado mucho, era pequeñito. Igual le quité un poquito más de contacto y la he dejado así. Ahora la paciente se fue a la selva y no la he vuelto a ver, pero sí la tengo en Facebook, así que la voy a volver a llamar para volverla a controlar. ¿Qué ha pasado en 3 años? ¿No? Hacer un injerto de tejido conectivo aquí para tratar de devolver el contorno sería un error. Lo más probable es que pierda las papilas y pierda un montón de cosas. Así que yo preferí dejarla así y controlarla cada 3 o cada 5 años. Pero ahí estamos. Probablemente el factor que haya asegurado que mis papilas se mantengan es el hecho de haber realizado la provisionalización inmediata. ¿Sí? ¿Qué nos dice la literatura? Aquí está. El preoperatorio, en la foto durante la instalación, miren las papilas, miren el margen, aún se mantiene el margen, a pesar de no haber tabla ósea vestibular, y se mantienen las papilas. La provisionalización probablemente sea el factor favorable que hayamos tenido en este caso. Miren, no ha variado. Y acuérdense que no he colocado relleno, no he hecho injerto ni nada más. Y bueno, es un sector inferior, así que la paciente está tranquila, para ella está muy bien. ¿Qué nos habla la literatura? 2015, revisión sistemática. Provisionalización diferida se asocia significativamente con la pérdida de hueso marginal mayor a 0.5 milímetros, un OR de 60.2, con un intervalo de confianza de 95%. ¿Qué quiere decir? Que hay 60 veces posibilidades de perder huesos si es que no hacemos una provisionalización inmediata y la hacemos diferida.
Probablemente ese sea el asunto que nos favoreció, ¿no? Veamos otro caso ahora. En esta combinación, implantación inmediata más carga temprana, también evaluado y avalado científicamente. Pieza... Disculpa, Sí. un poco para sacar conclusión de este primer caso. Lo correcto, o en ese momento, o ahora sería cerrar la dehiscencia con una regeneración ósea, en particular una membrana, cerrar y bueno, continuar con la paréntesis. ¿Cuál sería el protocolo actual para ese caso? Las recomendaciones que manda el consenso del 2014, aún no tengo el paper del 2015, sí, solamente lo que les he mostrado. No sé cómo esté el paper del 2018 que va a salir, pero en el 2014 nos habla que tiene que haber 5 criterios, que ahora lo vamos a ver, fundamentales para realizar una colocación inmediata. Si es que no se cumplen esos 5 criterios, la terapia de implantación inmediata queda de lado y se realiza idealmente una terapia de implantación temprana. ¿Sí? Por ahí va más o menos la respuesta. Vamos a ver esos 5 factores. No hubiera sido la recomendación realizar la implantación inmediata, sino pasarla temprana. Se hacía la implantación temprana y se hacía una regeneración ósea como ganancia para reconstruir o devolver el contorno que se ha perdido por la pérdida de la tabla ósea vestibular, que se hubiera dado después de esperar el tiempo entre 7 a 8 semanas. Ahora vamos a ver también. Cuando no se cumplen esos 5, este consenso del 2014 recomienda, vuelvo a repetir, recomienda pasar a una implantación temprana. ¿Okay? Vamos a ver con más detalle en unas siguientes diapositivas. Entonces, aquí tenemos una evaluación clínica de la pieza 1.5. Esta paciente llega sin dolor, pero refiriendo que la corona se le había caído y se evalúa clínicamente y se observa la presencia de un poste de fibra de vidrio. Como saben, sacar estos postes es sumamente complicado. Se le explicó a la paciente que había posibilidad de realizar una perforación o una falsa vía o no retirar el espigo de fibra de vidrio. Y efectivamente, a la hora de intentar retirar el espigo de fibra de vidrio, con ultrasonido, incluso con las puntas de ultrasonido, no se pudo realizar y se realizó una perforación. Se le realizó la toma, se le realizó la tomografía y evidenciamos esto. Una premolar, como ya sabemos, tiene una posición más tirada hacia platino, hay mayor presencia de una tabla ósea vestibular, que es importante para poder elegir una terapia de implantación inmediata. Vamos a ver que debemos, en las siguientes diapositivas, que deberemos tener como mínimo 1 milímetro de grosor de la tabla ósea vestibular, y acá cumplía, miren ese grosor. Entonces, se planifica la colocación de un implante cónico de 3.5 milímetros de diámetro, de longitud 16 milímetros y una conexión cónica, una conexión interna tipo cónica, para ser colocada subcristalmente. Acá sí ya decidimos utilizar la regeneración ósea porque este caso es del 2016. Igual, en este caso, vemos la clasificación y corresponde para este caso el tipo 1, donde va a haber solamente un defecto producto de la extracción del diente, pero las paredes y los tejidos blancos están intactos, ¿no? Donde manda sí regenerar. Hacemos la exodoncia mínimamente invasiva, tenemos presencia de los tejidos tanto óseos como blandos intactos y procedemos al fresado o a la preparación del lecho implantado. Podemos corroborar la correcta orientación con la primera fresa, seguimos el fresado y realizamos la colocación de un implante, en este caso un implante Grind de 3.5 por 16 en la casa Neodent con inserción subcrestal de 2 milímetros, un implante de superficie activa que nos va a ayudar a la regeneración ósea, a la cicatrización y por ende a poder realizar una carga más temprana. Realizamos la colocación siempre tirada un poco hacia palatino para poder tener un gap donde realizar la colocación del relleno después de la implantación, como convencionalmente se realiza, y realizamos el llenado con partículas finas.
Si utilizamos unas partículas medianas o más gruesas va a ser más difícil meterlo. Entonces, por lo general, para este tipo de regeneraciones utilizamos uno. Igual cuando reconstruimos tablas óseas junto o revolvemos el contorno junto con la implantación, lo recomendado es utilizar partículas finas. Y cerramos el defecto con un injerto tapa, con un injerto epitelial, que solamente tiene como finalidad cerrar el defecto. Ahora sí utilizamos suturas más finas. Y que ven aquí, ese grosor de tabla ósea vestibular de más de 1 y el biotipo adecuado nos permite tener este contorno que se ha conservado. ¿Sí? Viene a la segunda fase al mes y tenemos el cicatrizador ya colocado. Esto es después de la segunda fase, simplemente se hizo una incisión paracrestal, se tiró un poquito la encía hacia vestibular, se generó isquemia, se colocó el tornillo, nada más. No injerto, no colgajo, nada más. Solo nuestra segunda fase y nuestro tornillo. ¿Para qué más? Ahí estamos, ya con la transferencia a la semana después de haber hecho la segunda fase. Vemos la arquitectura o el contorno y cómo están los tejidos blandos. Miren la cantidad de tejido blando que tenemos para poder manejar. Nuestro pilar definitivo que va a servir como provisorio, la corona en acrílico, y lo vamos a colocar cemento atornillado. ¿Sí? Porque acá tiene como que 2 milímetros aproximadamente de profundidad. ¿Sí? Entonces, cemento atornillado, lo cementamos fuera de boca y colocamos todo el bloque. Ahí está. Al mes, y después de manejar un poquito los tejidos blandos con la misma corona, vemos cómo regresa el paciente. Claro, aquí fue inmediatamente que se sentó, la toma fue inmediatamente que se sentó al consultorio, no es, por eso vemos cómo lo declara aquí, pero que podemos observar. Miren este triángulo negro y miren aquí. Después de un mes de manejo de encía, se ha cerrado un poco ese espacio. Se ha cerrado un poquito. Ahí tenemos el pilar al mes, inmediatamente colocado la provisional, y al mes hicimos incrementos con resina cada 2 semanas. Fueron 2 incrementos y obtuvimos esto. Ya tenemos aquí la encía o la mucosa plana, y acá como que ya tiene una mucosa curva algo. Y como la vemos oclusalmente, así. Miren, ahí tenemos, mejor se aprecia eso. Aquí está todo sin forma, todo planito, y acá como ya tenemos una mejor adaptación del tejido blando, incluso hay como que una ligera, también puede ser efecto de la toma, pero como que parece que hay un mejor contorno, sin haber hecho un cambio de tejido blando. Y nuestra restauración final también se mete por ya funciona. Aquí estamos viendo el lado de un trabajo que no hay contorno. Y tenemos nuestra restauración definitiva en nuestra segunda terapia, que es la implantación inmediata con carga de cráneo. Y bueno, esto es lo más, bueno, también es muy realizado este tipo de terapia, implantación inmediata con carga de cráneo. Solo que en este paciente se colocaron 2 implantes juntos y se trató a la vez una implantación, se realizó en el mismo paciente una implantación inmediata y una implantación carga, ambas con carga diferida. Vamos a ver ese versus cómo fue. El paciente llega a la consulta queriendo mejorar la apariencia de estas restauraciones protésicas. Vemos esas características clínicas, presenta un buen biotipo, el número de piezas, la forma de la arcada, y vemos los defectos, ¿no? Miren esa pérdida del contorno, un implante, un puente tipo bandera o con cantilever, y miren eso. Al paciente no le dolía. ¿Cuánto tiempo lo habrá tenido así? No se sabe, no refiere ninguna molestia. No se acercó porque había fracturas, se acercó porque quería mejorar la estética de estas restauraciones en el consultorio. Un paciente que vive en el extranjero y bajo estas condiciones no podíamos decirle que ya, que se vaya, que si no ha presentado sintomatología que no iba a presentar,
en mucho tiempo, probablemente sí lo pudiera pudiera haberlo presentado estando allá, y como se le hace un poco más complicado el tratamiento allá por costos y por X razones, decidimos realizar y ofrecerle un tratamiento implantológico. Pero, ¿cómo hacemos? Porque si sale ya no hay pieza que soporte esta restauración. Y si realizamos la implantación inmediata, vamos a tener que abrir colgajo, que es una contraindicación de la terapia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese caso? Colocaban los dos implantes abriendo colgajo. Ideas, sugerencias. ¿Qué hubieran realizado? Si abrimos colgajo, va en contra de una terapia de implantación inmediata, porque tendríamos que colocar los dos a la vez. ¿Alguna idea que quiera comentarnos? Bien, este paciente tiene la posibilidad de viajar sin ir, o sea, no tiene problemas en cuanto a los viajes. Entonces le propusimos la siguiente alternativa. Vamos a trabajar primero la pieza 1.1 como una implantación inmediata. Realizamos el estudio tomográfico, vemos las características adecuadas, suficiente hueso apical que nos va a permitir la implantación o permitir alcanzar una estabilidad adecuada durante la implantación. Grosor de tabla ósea vestibular 1.3, miren esta longitud de 21.3 milímetros, o sea que acá felices con una implantación inmediata. Si se puede realizar, lo hacemos. ¿Sí? ¿Cuánto es el promedio de una tabla ósea vestibular en la población mundial de un individuo? 0,7, 0,8, ¿no? 1.3 es raro, no, felizmente lo tenía, entonces pocos casos presentan un grosor tan adecuado, pero teníamos este defecto de 3.5 que había perdido, y probablemente sí sea por el tema de la fractura, ¿no? Se haya reabsorbido esa tabla vestibular, ahí se ve mejor, y decidimos realizar la implantación inmediata. Una pieza 1.1, implante cónico de 3.75 milímetros de diámetro por 13 de longitud, conexión interna hexagonal y colocar relleno en el gap. Ahora sí colocamos relleno siempre. Ahí está. Igual corresponde clasificación 1. Exodoncia mínimamente invasiva. Y esto es más o menos la planimetría de cómo está posicionada la raíz del alvéolo. La raíz del diente en el alvéolo va más o menos en ese punto, un poquito tirado hacia vestibular, lo cual nos permite realizar nuestro fresado hacia palatino. Miren, la posición ideal de nuestro implante, un poco más atrás. Y donde deberíamos iniciar el fresado. Un poquito más atrás para luego orientarnos hacia la posición final. Entonces siempre, una de estas razones es la que considera a la terapia de implantación inmediata como difícil, ya que este Van der Boom, este hueso cortical, tiende a tirarnos la lanza hacia el ápice o hacia donde estaba el ápice del diente, y si no tenemos la experiencia adecuada podríamos fallar ahí. ¿A quién no le ha pasado que en su primer implante inmediato se ha tirado o se ha ido hacia el ápice? A mí me ha pasado, creo que a todos. Y miren la posición del siguiente implante. Y miren la pérdida que ya tenemos de tejido. Ahí está. Vamos a cumplir con todos los criterios o las recomendaciones para realizar una implantación inmediata. Colocamos un implante CERE de la casa MIS y tirándonos hacia palatino, y dejamos un gap de 2 milímetros, regeneramos. Ahora acá viene la pregunta. Yo no lo regeneré. Lo regeneré después de la implantación, que es lo convencional. Pero hay reportes donde nos dicen que se puede regenerar o colocar el relleno antes de realizar la implantación. Es decir, preparamos el lecho implantario, regeneramos y metemos el implante. ¿Por qué razón? Este es otro gráfico de mi amigo el doctor Rosas. ¿Por qué razón? Porque si colocamos nuestro implante, miren la posición del implante, probablemente dejemos zonas
espacio vacío donde no vamos a colocar nuestro relleno. La función de ese relleno es darle soporte al tejido blando que está ahí. No es que esto se vaya a formar nuevo hueso. La literatura nos dice que no se forma nuevo hueso, se forma otro material que tiene células dentro de ella, pero que no es una estructura de hueso. Pero nos basta que nos dé soporte a los tejidos. Obviamente que nuestra tabla ósea vestibular, que es toda cortical, va a desaparecer, y quien asume el papel de una tabla ósea vestibular es el relleno que vamos a colocar. Entonces lo ideal sería colocar en toda la longitud. Por eso que según esta secuencia, idealmente se podría colocar antes de la inserción del implante. Pero ¿cómo lo hacemos si es tan difícil meter y luego colocar el implante? Porque a mí me pasó al inicio también cuando empecé a hacer esto, no lo hago en todos los casos, pero sí cuando en algunos los hago, que cuando meto el implante las partículas como que me impiden colocarlo adecuadamente o se meten en el lápiz. ¿Cómo podríamos hacer? Después del fresado final, utilizamos los body tray o los pines que sean más acordes con el grosor del fresado. Colocamos, sellamos toda la preparación y colocamos inmediatamente el relleno para que no se nos meta en esa zona. Aquí lo coloqué de partículas medianas. Pude colocarlo finalmente, pero lo recomendado es unas partículas finas. Y después colocamos el implante. Entonces, de esa forma nos aseguramos que esté relleno lo más arriba posible el hueso o el material de relleno. Aquí estamos ya con el material de relleno y el implante y nuestro injerto de tejido epitelial para poder sellar el defecto. Ya se quedó sin un soporte para la otra corona y lo que hicimos fue colocarle brackets para adherir dos restauraciones o dos dientes de stop que puedan servir como provisionales. El paciente regresa a los 3 meses y hacemos la colocación del implante de la pieza 2.1. Abrimos nuestro colgajo, no invadimos la zona del implante. Perdí la imagen tomográfica, por eso no la he puesto, pero era un hueso bien estrecho. Van a ver la imagen tomográfica post-control, perdón, la imagen tomográfica control para que vean el grosor al final, para que vean el grosor de esa tabla ósea. Esto fue realizado en el 2014. Y ahora van a ver el error que también cometí ahí. Utilicé los mismos dientes que estaban pegados con resina a las piezas de resina para darle mayor estabilidad. Lo utilicé como una guía para poder marcar la posición adecuada, correcta. Y ahí vemos la punta de la lanza siguiendo el eje central de la pieza. Nos tiramos un poquito hacia palatino y ahí colocamos un implante de 3.3 por 3, también de la casa MIS, de la variedad de los cero. Y como teníamos hueso todavía un poquito, una tabla ósea delgada, pero decidimos no realizar regeneración ósea. Craso error. Tapamos con un injerto, o bueno, cerramos todo. Y aquí tenemos la imagen radiográfica de los dos implantes, el implante narro y el implante colocado en un primer momento, que fue inmediato. Repito, como el paciente tenía tiempo, no había problema en que vaya y venga para realizar la terapia. Sí, tío. ¿Cuánto de grosor tenías ahí El grosor del rebordes tenía unos casi 5, un poquito menos. La pérdida estaba en vertical, entonces, en todo, ¿no? En esa zona. Sí. Sí. Ahora vamos a ver la tomografía al final, cómo está. Y ahí están mis contornos. Un poquito defectuoso el de la pieza 2.1, el de la 1.1 estábamos bien. Cómo se había perdido ya la papila, ya no había no estaban marcados adecuadamente y entramos a la segunda fase. ¿No? Como aquí solamente tenía el contorno adecuado, pude haber prescindido de algún tratamiento de injerto de tejido conectivo. En la actualidad no lo haría. Si tengo ese contorno no lo haría, pero aquí en ese momento por un tema preventivo decidimos hacerle un rol. Y vamos a ver, que no se ve bien esta imagen. En otra imagen que no le he puesto, sí se aprecia como que hay una estructura que corresponde al relleno que colocamos en el gap, que va a dar estabilidad a esos tejidos. Ahí está. Esta es
Sí. No es tejido blando, es como que una tabla ósea vestibular, ¿no? El producto del relleno que hemos colocado. Colocamos el cicatrizador, las suturas, y para el otro lado, en el mismo momento, para el otro implante, sí queremos ganar más volumen, así que realizamos un injerto de tejido conectivo, la zona donadora en el paladar, técnica en forma de L, bueno, intentamos hacer una técnica en sobre, pero se desgarró y quedó en L, y retiramos el injerto para colocarlo en la zona. Ahí está, inmediatamente ¿no? Cómo recuperamos el contorno, incluso ganamos más aquí. En la pieza 2.1, transferencias cuando el paciente regresó a los 2 meses. Y vamos diseñando nuestros provisionales sobre pilares colgados. ¿Sí? No, bueno, lo que la literatura manifiesta, como les mencioné en las conclusiones al inicio, es que los pilares provisorios tienden a aflojarse. Cuando son pilares de plástico se aflojan más fácilmente. La recomendación es a ir a los tipos de material PEC que actualmente se está manejando, que sí tienen mejor fricción en cuanto al ajuste del tornillo. En este caso, para evitar utilizar un plástico, utilizamos pilares bucla, que los calcinamos con la base lo más baja posible para poder manejar nuestro perfil de emergencia a voluntad como queremos realizar. Si es que no tenemos el cuidado de darle las indicaciones al laboratorio en este punto, nos van a mandar así. ¿Qué error hay aquí? ¿Quién me dice? Actualmente la emergencia debe ser cóncava, no tan convexa. Además que así voluminoso nunca va a ingresar quitando el tornillo de cicatrización. Tuvimos que desgastar todo esto y perdimos tiempo. Entonces la recomendación es comunicarnos bien con el laboratorio para que puedan darnos ya un perfil cóncavo lo más estrecho posible para colocar e ir incrementando poco a poco para poder modelar ese ensino. Aquí están nuestros pilares. En un inicio cementamos las coronas. Aquí hay como 3 milímetros el margen o el hombro de la plataforma de nuestro pilar está como a 3 milímetros en ambos casos. Y bueno, hubo una extravasación del cemento. Pero vemos cómo la encía queda después de la instalación de nuestras coronas con un triángulo negro, no muy bonita forma que digamos, pero sí voluminosa. A la semana regresa y lo que hicimos fue perforar por palatino en la pieza 1.1, que es la que sí teníamos el contorno o el reborde adecuado, porque la salida del tornillo o la chimenea era hacia palatino, y aquí no lo perforamos porque hubiera salido la chimenea hacia vestibular, ya que el reborde no nos permitió colocarlo lo más palatino posible. Entonces, ¿qué hicimos para no tener de nuevo el problema de la retención del cemento? Miren aquí el cemento que se queda adentro. Pero a la semana ya vemos cómo las pseudopapilas se empiezan a formar solitas. ¿No? Para no tener este problema, ¿qué íbamos a hacer ahora? Imagínense que fuera una corona definitiva y cementada. Cementamos fuera de boca la pieza 1.1, que sí se podía cementar fuera, ya que le íbamos a atornillarlo por palatino, y la pieza 2.1, como no me permite realizar ese procedimiento, generé un análogo en acrílico Duralite del pilar para hacer una precementación sobre esto, eliminar los restos y luego cementarlo en boca, con menos posibilidades de retención de cemento provisional. La transferencia personalizada. El paciente regresó después de unos 3 meses y miren la arquitectura y cómo está esa encía en salud. Ancha banda de tejido queratinizado, y lo que realizamos aquí es una personalización de pilares. Esta es una alternativa de personalización, no es circonio, no es un T-base, que es lo adecuado y lo que actualmente la literatura recomienda, pero es una alternativa de tratamiento menos costosa y también de uso adecuado, ¿no? Disilicato de litio sobre un pilar maquinado de titanio que es desgastado, rebajado y personalizado para la emergencia o para darle el perfil y el soporte al tejido blando. No se recomienda que las coronas sean las que le den soporte, sino los pilares. Y
miren, ¿no? La pieza 1.1 como la chimenea hacia el palatino y la 2.1 hacia el vestibular. Y ahí tenemos nuestro contorno, pero ya empezamos a tener retracción. ¿Por qué? Porque la tabla ósea vestibular no era la adecuada y porque debimos haber hecho regeneración durante la colocación como ganancia. No la hicimos y perdimos. Y vamos perdiendo. Van a ver, eso es en el momento a la semana de la instalación. ¿Ya? Miren los contornos, eso sí se mantiene estable, adecuado. Inicial, la radiografía, la primera implantación, la segunda implantación, los pilares provisionales con la base lo más bajo posible para poder darnos espacio, el manejo de la encía desde lo más profundo a lo más apical, a lo más coronal. ¿Cómo quedan esos pilares? Aquí está marcando la flecha la transición entre la personalización con disilicato de litio y el inicio de la restauración. Ahora sí, bien cementado, sin espacios. Miren la cresta en el control inmediato. Las coronas también en sus diferentes tiempos. Como cuando llegó en la primera sesión de provisionalización y con los pilares ya cementados. El paciente regresa para el tratamiento del sector inferior y aprovechamos en ver cómo están los chimeneos. Sigo perdiendo, a pesar de tener buena arquitectura estructural o de la mucosa, sigo perdiendo el nivel por el hueso. Probablemente no haya tejido óseo en esa tabla vestibular. Miren la discrepancia. Pero el contorno sigue. Los perfiles se mantienen bien, la radiografía. Las crestas no se han perdido, siguen en su sitio, aún siendo un implante de conexión interna convencional hexagonal. Y esta es la tomografía de control al quinto mes. Miren esa pseudotabla ósea vestibular. Tengo 2.5, más de lo que tenía al inicio, que tenía como 1.5. Pero repito, lo más probable que aquí suceda es que la tabla ósea vestibular se pierde y lo que nos queda es el relleno que hemos colocado para mantener la estabilidad de los tejidos blandos. Que finalmente es lo que quiero. Y aquí miren, aparentemente es como 0.6 milímetros y bien abajo. Y esa pérdida es la que está generando la retracción o la alteración de mi estabilidad o la inestabilidad de mi tejido blando. Al 9º mes, miren, bueno, se ha mantenido estable. El contorno sigue igual, pero sigo perdiendo. Bueno, se ha mantenido estable todavía. Ahí están los perfiles. Bueno, acá ya se realizó la rehabilitación abajo. Y la radiografía. Las crestas se mantienen en su sitio. Y al 9º mes, una nueva tomografía, siguen manteniéndose en el grosor. Igual esto no ha habido alteración. Entonces, los resultados de éxito y supervivencia, tanto en la implantación inmediata como en la implantación temprana, tienen similares porcentajes. Nos indican los estudios que la historia de periodontitis crónica es un indicador de riesgo. Sí, pero que en cualquiera de los dos los porcentajes de éxito y supervivencia son altos. O sea que lo podemos hacer sin ningún problema. Aquí está, utilizan la. ¿Cuáles son los factores de riesgo que trataron de relacionarlos con la supervivencia del implante, de este tipo de implantación inmediata? Trataron de asociar el hecho de realizar provisionalización inmediata, colgajos, injertos, biotipo delgado, estabilidad primaria, o sea, cuánto de torque de inserción, con cuánto de torque de inserción ingresó ese implante, y el material definitivo de la restauración, si es cerámica o no cerámica, y si es restauración cementada o atornillada. En este estudio encontraron que ninguno de estos factores se asociaba a fracasos o comprometían la supervivencia de los implantes. ¿Sí? La incidencia de fracaso es de 4 a 5%, que es baja, y por lo general hay una mayor incidencia cuando se realiza la provisionalización inmediata.
Factores de riesgo para la recesión de la mucosa facial y a nivel interproximal a nivel de las papilas. Biotipo tisular delgado, mal posición del implante y la pared ósea facial delgada o dañada, que es lo que vimos en el primer caso. Pérdidas medias a nivel interproximal en los tejidos blandos de 0.38, quiero decir a nivel de papila, que es bastante, casi medio milímetro, a nivel vestibular 0.54, que es bastante y notorio, y después de al menos 12 meses de seguimiento, claro, después de 12 meses de seguimiento de haber instalado la cura. Pérdida media de hueso marginal de 0.81 después de 12 meses de seguimiento cuando se realiza la instalación de las coronas definitivas. La provisionalización diferida vuelve a tocar ese punto en este estudio, se asocia significativamente con la pérdida del hueso marginal más de 0.5 milímetros, que es bastante. O sea, idealmente, si quería que no perder tanta densidad, ideal hubiera sido hacerle una carga inmediata, una provisionalización inmediata, y no hubiera tenido tanta pérdida como en el caso inicial. Y cuando se realiza un colgajo hay un riesgo de hasta 20 veces posibilidades de perder más huesos si es que no realizo el colgajo, ¿no? Entonces ya es un hecho que no tenemos que abrir colgajo para realizar nuestras implantaciones inmediatas. Confirmado, reconfirmado, recontraconfirmado. Este es el consenso del 2014, que en teoría debería valer hasta ahora porque no se ha publicado todavía el anterior, que nos dice que los resultados estéticos son independientes del tipo de implantación. Diferentes tipos de colocación presentan retos específicos en los tratamientos y variables pronósticos de los resultados estéticos. Y estos son los 5 puntos que recomienda el ITI para realizar una implantación inmediata. Paredes del alvéolo de extracción intactas después de la extracción o en la evaluación previa. Pared ósea facial de al menos 1 milímetro de grosor, como mínimo 1. Tejido blando grueso. No infección aguda, puede ser crónica. Suficiente hueso apical y hacia palatino para poder realizar el anclaje y lograr una estabilidad inicial alta. Si es que no tenemos alguno de estos factores, no se realiza la implantación inmediata. Si todos los factores están y fresamos mal, o no logramos la adecuada estabilidad, o perforamos alguna tabla, por ejemplo la vestibular, preferible dejar abortar el procedimiento y dejarla para una colocación temprana. Miren, cuando no están presentes alguna de las condiciones, la opción de colocación temprana es la mejor hacer. Si se prevé que no es posible lograr una estabilidad primaria adecuada, el periodo de post-extracción de cicatrización deberá extenderse. Preservación o incremento de reborde debe considerarse cuando la colocación necesita dividirse. Para optimizar los resultados estéticos de la colocación temprana, la plataforma del implante debe ser colocada en la correcta posición tridimensional. La colocación siempre es combinada con regeneración ósea, usando un relleno óseo de baja sustitución, siempre a lo largo del contorno del aspecto vestibular del reborde. Esto seguido de una cobertura de material de aumento con una membrana de barrera y sumergencia de los biomateriales. Y menciono barrera porque a veces se utilizan los concentrados para poder, en lugar de las membranas. Se puede coadyuvar el tratamiento con las membranas que mejora la cicatrización de los tejidos blandos, pero nunca sustituirla, ¿sí? ¿Qué podemos deducir o sacar en conclusión de esto? Que siempre que encontremos defectos, es preferible regenerar para reconstruir y eso se realiza en una implantación temprana, ¿sí? Aquí está esa recomendación, pasarlo mejor para temprana, ya que hay una evidencia que soporta que hay mejor pronóstico en cuanto al éxito de los tratamientos, en cuanto a estabilidad de los tejidos blandos, que finalmente es lo que va a mandar que el paciente esté satisfecho, ¿no? Vamos a ver aquí, visualizar el defecto y realizamos a la preparación del lecho. Colocamos un implante de 3.3, perdón, no es 3.9, es 3.3 de diámetro por 16 de longitud. Un implante de conexión cónica C1 de la casa Miss Implante y colocamos la regeneración ósea en el mismo momento. Realizamos la colocación del implante a la altura que deberíamos tener, más o menos, que es de 3 a 4 milímetros por debajo del margen gingival, y nos vamos a regenerar para devolverle esa altura y ese contorno.
el material de relleno, una membrana de colágeno. Ahí está la membrana de colágeno. Y colocamos. Y cerramos. Dejamos un poco expuesta la membrana, no hubo problemas. Y ahí tenemos la situación, cómo llega y después cómo en la visualización de la radiografía inmediata a la implantación. Vemos el material de relleno, cómo se colocó bastante, para tener una seguridad de regenerar en altura lo que pudimos ver de roscas expuestas. Y la provisionalización a los 4 meses post-implantación. ¿Sí? Vemos un pequeño defecto, que se originó producto del no cierre por completo del defecto, pero que es en un sector inferior, así que decidimos no tocarlo. ¿Sí? Vemos el contorno conservado con el primer control de la corona provisional, y tomamos en el segundo mes de control o de manejo de la encía, mejoramos esta relación con la pieza vecina, realizamos un incremento de resina en la pieza vecina para cerrar el espacio, porque miren aquí dejé un espacio, porque la corona era demasiado grande. Igual hicimos incrementos de resina en las piezas vecinas, y ahí tenemos una mejor forma de nuestra restauración provisional, ya previo a la transferencia personalizada para realizar la confección de la corona definitiva. Y hacemos la prueba del pilar. Pensamos trabajar también la personalización del pilar con una restauración libre de metal, ambos en silicato de litio, pero el espacio estrecho o reducido que tenemos aquí no nos permite colocar tantas capas de restauración. Así que lo que coordinamos y vimos como solución con el técnico fue realizar una corona directa que vaya cementada sobre la estructura metálica, una libre de metal directa. Entonces hicimos la prueba de la cera con un casquillo un casquillo de acrílico, donde vamos a tener toda la información de la personalización del tejido blando, y vemos la restauración final antes de ser instalada. Se cementa al pilar con un primer para metal, y se realiza la instalación de la corona cemento atornillada en este caso, para no tener problemas de que el cemento se quede infragingivalmente. Vemos ahí el asentamiento desde el inicio hasta el final, y vemos cómo queda finalmente la restauración. Los contornos conservados adecuados. Queda ahí como que una marca no muy agradable, queríamos, pero es un sector inferior, el paciente no quiere corregirlo y preferimos no manipular más ese principio. Y ahí terminamos, ¿no? El contorno conservado, pero con ese pequeño defecto. Bien. Hasta aquí terminamos con la presentación. Voy a hablarles un poquito acerca de lo que es el